dediqué mi tiempo, mis fuerzas y mi corazón para acompañar a su madre en la enfermedad, sin pedir nada a cambio más que gratitud y respeto. Pero cuando pensé que mi entrega sería valorada, recibí el golpe más cruel. Me dijo que no estaba a la altura de su vida, dejándome con el sabor amargo de un sacrificio que jamás fue reconocido. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Antes de que la sombra de la enfermedad cubriera mi mundo, mi vida tenía un ritmo tranquilo, una melodía suave de rutinas y afectos sencillos. Mi nombre es Elena, y por aquel entonces, creía firmemente en el poder del amor y la bondad, valores que mis padres me inculcaron desde pequeña. Trabajaba en una pequeña floristería, rodeada de la belleza efímera de la naturaleza, y cada mañana me despertaba con la esperanza de un día lleno de propósito. Juan, el hombre al que amaba, era el sol en mi universo. Lo conocí en un evento benéfico, donde ambos compartíamos la pasión por ayudar a los demás. Su sonrisa, su mirada profunda y su intelecto me cautivaron al instante. Él era arquitecto, con un futuro prometedor y una familia adinerada, muy diferente a la mía, pero eso nunca pareció importar. Nuestro amor floreció lejos de las expectativas sociales, en un rincón donde solo existíamos él y yo. Su madre, doña Isabel, era una mujer elegante, de modales impecables, pero con una fragilidad oculta que yo percibía. Al principio, su relación conmigo fue distante, casi fría, una especie de prueba silenciosa. Pero con el tiempo, a medida que yo demostraba mi compromiso y amor por Juan, su corazón pareció ablandarse. Solíamos pasear por el jardín de su gran casa, y ella me contaba historias de su juventud, de sus sueños y de los sacrificios que hizo por su familia. Yo la escuchaba con atención, sintiendo una conexión genuina. Juan y yo hablábamos de futuro, de una casa pequeña con un jardín para mis flores, de formar nuestra propia familia. Creía en la promesa de un amor que trascendía cualquier barrera, un amor que era un refugio, un hogar. La vida era imperfecta, sí, pero estaba llena de la calidez de un futuro que se tejía con hilos de esperanza y devoción. Mi mayor deseo era cuidar a quienes amaba, ser un pilar de apoyo, una fuente de consuelo. Nunca pensé que esa misma entrega se convertiría en la raíz de mi mayor tormento. Pero eso no fue lo peor. La vida, con su cruel ironía, decidió poner a prueba no solo mi amor por Juan, sino también la resistencia de mi espíritu. La noticia llegó como un rayo en un cielo despejado. Doña Isabel fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa. De repente, su vitalidad se desvaneció, y la mujer fuerte que conocí se convirtió en una sombra de sí misma. Juan, abrumado por el dolor y las responsabilidades de su trabajo, se vio en una encrucijada. Su hermana, más preocupada por la herencia que por el cuidado de su madre, se desentendió rápidamente. Yo, sin dudarlo, ofrecí mi ayuda. Sentía que era lo correcto, mi deber como la futura esposa de Juan, como parte de esa familia que él me había prometido. Dejé mi trabajo en la floristería, mis propios sueños quedaron en pausa. Mis días se llenaron de medicamentos, terapias, comidas especiales, noches sin dormir y conversaciones susurradas para calmar su angustia. Me convertí en sus manos, sus ojos, su memoria. Bañaba a doña Isabel, la vestía, le leía sus libros favoritos y la acompañaba en sus silencios, sintiendo como su vida se escapaba poco a poco. Juan me agradecía con palabras, con caricias cansadas al final del día. Me decía que no sabía qué haría sin mí, que era su ángel, su salvación. Esas palabras, aunque llenas de cansancio, alimentaban mi alma, me daban la fuerza para seguir adelante, creyendo que todo este sacrificio sería un cimiento inquebrantable para nuestro futuro. Había momentos de agotamiento extremo, de soledad profunda, pero la imagen de Juan y la promesa de una vida juntos eran mi faro. Mis amigos me llamaban, preocupados, pero yo siempre les decía que estaba donde tenía que estar, cuidando a la mujer que me abriría las puertas de la familia de Juan. La miraba, frágil en su cama, y veía en ella a la madre que siempre soñé, la matriarca a la que yo esperaba honrar. Me aferré a la idea de que la gratitud, el amor y el respeto que yo ofrecía serían correspondidos con la misma intensidad. No había otra opción en mi mente, solo la entrega total, la esperanza inquebrantable. Cada pequeña mejoría en su salud, cada sonrisa débil que me regalaba doña Isabel, era una recompensa, un signo de que mi amor estaba marcando la diferencia.
Hasta entonces creí que había tocado fondo, pero estaba equivocada. La salud de doña Isabel se deterioró rápidamente. A pesar de todos mis esfuerzos, las fuerzas la abandonaron por completo. Una mañana, mientras la ayudaba a tomar su medicación, su corazón dejó de latir. La vi marcharse en mis brazos, y una parte de mí se fue con ella. El dolor de la pérdida fue abrumador, pero en medio de la tristeza, esperaba el consuelo de Juan, la confirmación de que habíamos pasado esta prueba juntos. En el funeral, la familia de Juan, los amigos de la alta sociedad, todos se acercaron a él con palabras de pésame. Yo estaba allí, en un segundo plano, una figura silenciosa, esperando el momento, el gesto de reconocimiento. Pero ese momento nunca llegó. Después de la ceremonia, Juan me pidió que lo acompañara a su despacho. El ambiente era tenso, la habitación, llena de libros y recuerdos de su madre, se sentía fría. Me miró, pero no con la calidez de antes, sino con una distancia gélida. Elena, comenzó, su voz monótona, te agradezco todo lo que hiciste por mi madre. De verdad. Fuiste un apoyo invaluable. Mi corazón se infló, creyendo que el reconocimiento por fin llegaba. Pero luego, sus siguientes palabras se clavaron en mí como puñales helados. Pero ahora que ella no está, creo que es momento de ser honestos el uno con el otro. Mira a tu alrededor, Elena. Mira mi vida, mi posición. Tú, no estás a la altura. No eres de mi nivel. El aire se le escapó de mis pulmones. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevieron a caer. ¿Mi nivel? Después de todo lo que había sacrificado, hemos vivido realidades diferentes, continuó, implacable. Y aunque aprecio tu bondad, no encajas en mi mundo. Mis amigos, mi trabajo, mis planes futuros, requieren una compañera diferente. Lo que descubrí después me rompió aún más. La gratitud que yo creía haber ganado se desvaneció, reemplazada por una cruel indiferencia. Mi sacrificio fue reducido a un servicio, mi amor a una conveniencia. En ese momento, la floristería, el jardín, la pequeña casa con mis flores, todo se desvaneció. Me quedé allí, de pie, con el corazón hecho pedazos, mirando a la persona que amaba convertirse en un extraño. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Salí de esa mansión como un fantasma, el mundo exterior me pareció ajeno, hostil. Mis lágrimas, contenidas frente a Juan, se desbordaron sin control mientras caminaba sin rumbo por las calles frías. La ciudad, antes llena de vida, ahora resonaba con el eco de sus palabras, no estás a mi nivel. Cada fachada de los edificios altos parecía burlarse de mí, cada coche que pasaba era un recordatorio de la distancia que Juan había creado. No regresé a mi antiguo apartamento, no podía enfrentar la idea de mi vida sin Juan, sin la familia que había esperado construir. Me sentía vacía, hueca, como un cascarón roto. Mis noches se convirtieron en un tormento de insomnio, repasando cada momento, cada palabra, buscando una señal, una explicación que mitigara el dolor. ¿Fui tan ciega? ¿Tan ingenua? La vergüenza me consumía. Había renunciado a todo, a mi independencia, a mi carrera, a mis amigos, por un amor que resultó ser una ilusión. Me aislé del mundo, mi teléfono en silencio, mis cortinas cerradas. Comía por inercia, dormía por agotamiento, y cada despertar era un recordatorio de la cruel realidad. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña, una mujer con los ojos hundidos, el alma rota. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me sentía atrapada en un abismo de desesperación, sin fuerzas para salir, sin un rayo de luz que me guiara. Creí que merecía ese dolor, que era una consecuencia de mi propia ceguera. Me repetía una y otra vez que era débil, que no tenía valor, que mi sacrificio había sido en vano. La oscuridad se cernió sobre mí, una manta pesada de melancolía que me ahogaba. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Un día, mientras estaba sentada en un parque, con la mirada perdida, una anciana se sentó a mi lado. Tenía una sonrisa amable y unos ojos llenos de sabiduría. No me preguntó qué me pasaba, simplemente me ofreció un pañuelo y un termo con té caliente.
Hablamos de trivialidades al principio, del clima, de los pájaros. Pero su presencia era un bálsamo. Al cabo de un rato, me atreví a compartir mi historia, las palabras de Juan, el dolor de la traición, el vacío que me consumía. Ella me escuchó con una paciencia infinita. Cuando terminé, me tomó de la mano, y sus palabras, suaves pero firmes, resonaron en mi alma: querida, el valor de tu entrega no lo define la gratitud de quien no supo apreciarla, sino la pureza de tu corazón al darla. El sacrificio no es en vano si te transforma. La compasión que mostraste, Elena, es un tesoro que pocos poseen. No dejes que la oscuridad de otro apague tu luz. En el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco en mi asfixiante desesperación. No me dijo lo que quería oír, me dijo lo que necesitaba escuchar. Me recordó que mi valía no dependía de la aprobación de Juan, sino de mi propia integridad. Me hizo ver que, aunque el dolor era real, no era el fin de mi historia. Ella me contó su propia historia de resiliencia, de cómo había superado pérdidas y desilusiones, siempre aferrándose a la idea de que la vida, a pesar de sus golpes, siempre ofrecía una segunda oportunidad. No fue un cambio instantáneo, pero fue el inicio. Esa conversación fue la semilla. Me di cuenta de que mi dolor no me definía, mi capacidad de amar, de dar, de levantarme, eso sí lo hacía. El sacrificio por la madre de Juan, aunque no reconocido por él, había sido un acto de amor puro, y eso era algo que nadie podía arrebatarme. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Los primeros días fueron una lucha constante contra la inercia, contra la voz interior que me decía que era inútil. Pero las palabras de la anciana resonaban en mi mente. Empecé con pequeños pasos. Salí a caminar por el parque cada mañana, sentí el sol en mi piel, escuché el canto de los pájaros, la vida que continuaba a mi alrededor. Volví a visitar mi antigua floristería. Mi exjefa, una mujer cariñosa y comprensiva, me recibió con los brazos abiertos. Al principio, solo observaba, inhalaba el dulce aroma de las flores, sentía su textura entre mis dedos. Poco a poco, volví a trabajar, primero unas horas, luego a tiempo completo. El contacto con las flores, con la naturaleza que renacía, se convirtió en una metáfora de mi propia transformación. Cada pétalo que se abría era una promesa de renovación. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido desilusiones. Compartir mi historia, escuchar las de otros, me hizo sentir menos sola, me dio una perspectiva. Aprendí que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Me matriculé en un curso de diseño floral, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto. Era un nuevo comienzo, una inversión en mí misma. Hubo días en que la melancolía regresaba, como una sombra persistente. Recordaba los momentos con Juan, la imagen de doña Isabel, y sentía un pinchazo de tristeza. Pero ya no me quedaba estancada en ese sentimiento. Aprendí a reconocerlo, a aceptarlo, y a dejarlo ir. Me rodeé de amigos que me apoyaban, personas que valoraban mi esencia, no mi estatus. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. La transformación no era solo externa, estaba reconstruyendo mi interior, ladrillo a ladrillo, con paciencia y una determinación férrea. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Habían pasado 2 años desde la última vez que vi a Juan. Mi vida había florecido de una manera que nunca imaginé. Mi pequeña floristería, ahora renovada y con un estilo único, se había convertido en un referente en la ciudad. Mis diseños eran solicitados para eventos importantes, y mi nombre empezaba a sonar en círculos que antes me parecían inalcanzables. Una tarde, mientras preparaba un arreglo floral para una gala benéfica, la puerta de la floristería se abrió y Juan entró. Se veía diferente, más delgado, con una sombra de arrepentimiento en sus ojos. Se quedó quieto, observando el bullicio, el aroma de las flores, la Elena que ahora era. Me miró con una expresión de sorpresa, quizás de vergüenza. Yo, por mi parte, sentí una extraña calma.
Ya no había dolor, ni rabia, solo una quietud serena. Él se acercó, indeciso. Elena dijo, su voz apenas un susurro, no te había reconocido. Estás diferente. Le respondí con una sonrisa tranquila. La gente cambia, Juan. La vida nos moldea. Me contó que había oído hablar de mi éxito, que mi floristería era muy elogiada. Confesó que, tras la muerte de su madre, se había sentido perdido, y que su vida, a pesar de su nivel, no era tan plena como había esperado. Me dijo que había sido un error, que la ambición y las presiones sociales lo habían cegado, que se arrepentía profundamente de sus palabras, de su falta de gratitud. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. No hubo recriminaciones, no hubo gritos. Solo la verdad, dicha con la paz que solo el perdón puede otorgar. Juan, le dije, tus palabras me dolieron profundamente en su momento. Me rompieron. Pero ese dolor también me impulsó a encontrar mi propio camino, a construir mi propio valor. Tu rechazo no me definió, me liberó para descubrir quién era yo realmente. Ya no soy la misma Elena que cuidaba a tu madre, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Ahora soy la Elena que se valora a sí misma, la que construye sus propios sueños. Él me escuchó con atención, sus ojos se empañaron. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Fue un momento de liberación, no solo para él, sino también para mí. Al perdonarlo, me perdonaba a mí misma por haber entregado tanto sin poner límites. Mi voz era firme, mi postura segura. Yo era la arquitecta de mi propia redención. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. La vida me había arrebatado un amor, un futuro soñado, pero me había devuelto algo mucho más valioso, mi propia identidad, mi fuerza interior. Mi historia no terminó con la floristería, sino que se expandió. Ahora dedico parte de mi tiempo a dar charlas motivacionales, compartiendo mi experiencia con mujeres que, como yo, se han sentido menospreciadas o han sacrificado demasiado por otros. Les hablo de la importancia de la autoestima, de la resiliencia, de la belleza de los nuevos comienzos. Mi voz, antes insegura, ahora resuena con la convicción de quien ha atravesado la oscuridad y ha encontrado la luz. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el estatus social o en las posesiones, sino en la capacidad de amar y ser amado, de crecer a pesar de las adversidades, y de encontrar un propósito que vaya más allá de las expectativas ajenas. La gratitud no debe ser una moneda de cambio, sino un regalo que se da libremente, sin esperar nada a cambio. Y el respeto, ese no se exige, se gana con la autenticidad de cada acción. Mi corazón, antes roto, ahora está lleno de una paz profunda, de una calidez que irradia. Me permití sentir el dolor, lo procesé, y lo convertí en el abono para mi crecimiento. Aprendí a perdonar, primero a mí misma por haber permitido que me hirieran, y luego a Juan, no por él, sino por mi propia liberación. He cultivado un jardín de resiliencia en mi alma, donde las flores de la esperanza y la sabiduría florecen en abundancia. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, tu valor no depende de la validación de nadie más. Tu historia no termina con el golpe más cruel, sino que comienza de nuevo con cada paso que das hacia la sanación. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. Permítete florecer, incluso después de la tormenta. Confía en tu propia luz. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Recuerda siempre que el amor más importante es el que te das a ti mismo.